Muy bien, hermanos, qué hermoso tiempo de adoración a nuestro Dios. Y justamente el tema de hoy tiene algo que ver con esto que estamos haciendo, adorando juntos al Señor. Pero antes de ir al tema, quiero mencionar algo. Cansancio, estrés, son palabras que están en nuestros labios todos los días hoy en día. No importa qué edad tengas, acá hay muchos adolescentes. No es que los adolescentes van a decir probablemente ahí, no, nosotros no tenemos cansancio, pastor, no para nada. Y ahí me están mirando luego algunos de ellos. Estas son palabras que todos los días están en nuestra boca. Estamos cansados, estoy estresado, estoy agotado, estoy cargado. Vivimos en un tiempo tan agitado que nos produce utilizar muchas veces la frase no tengo tiempo, la cual es prácticamente una ironía poder decir no tengo tiempo. ¿Hasta qué punto podemos llegar y decir no tengo tiempo para esto, para aquello? Todo esto lleva a la fatiga que no solamente es física, muchas veces es emocional, mental. Algunos incluso llegan a enfermarse mal debido al cansancio, la carga que tienen por la rutina del día a día. Y esta fatiga en ocasiones también se traduce en apatía en lo espiritual para los hijos de Dios. Pero esto es una trampa, pues cuanto más alejados estamos del alimento espiritual, más desnudos estamos ante los embates de la pesada rutina de nuestras vidas. Fíjense en esta tendencia. El cansancio nos lleva a querer descansar, obviamente. El querer descansar nos lleva a renunciar a veces a ciertas actividades por las que consideramos más recreativas, menos estresantes. Nuestra adoración congregacional es cada vez más una de esas actividades sacrificadas. Pero hay algo llamativo. El establecimiento de un día para la adoración en el Antiguo Testamento era justamente con el propósito de dar descanso y renovación al pueblo. El Señor había mandado a su pueblo apartar un día y santificarlo según lo que Él decía, para entregárselo al Señor, y el propósito de ese día en adoración a Dios era que el pueblo pueda recibir ese descanso y esa renovación. Ya los líderes judíos en la época de Jesús habían invertido esto y habían hecho del día de reposo un día de carga, un día de estrés otra vez, porque la gente tenía que estar preocupada. No puedo caminar tantos pasos, no puedo limpiar esto, no puedo moverme de tal forma. Entonces Jesús vino y recordó cuál era el propósito del día de reposo. Y en Marcos 2:27 leemos que Él había dicho lo siguiente: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, Jesús estaba apuntando una vez más cuál era el propósito de ese día que el Señor había mandado al pueblo apartar, que ellos puedan encontrar el reposo y el descanso en la adoración a Dios. Después de la resurrección vemos que la iglesia cristiana había apartado el domingo para la adoración congregacional, lo que hacemos hoy, lo cual nos indica que lo más importante no era el día específico, sino el hecho de que el pueblo se juntara a adorar a Dios. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo escribía a una iglesia mayoritariamente no judía, a la que probablemente muchos le juzgaban por no reunirse un día específico, y él escribía lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo ese día específico, y muchos que lo juzgan por ese día específico, era una sombra de lo que había de venir. El cuerpo es de Cristo, es decir, lo importante es que ustedes se junten como el pueblo de Dios para adorarle. El cansancio es una fuerza muy pesada. El cansancio nos hace decaer, el cansancio a veces nos hace, como le estaba diciendo, enfermarnos. Y otra de las fuerzas importantes similares al cansancio es
el hambre. Y siempre comento esto que con Lede, mi esposa, hoy está acá, así que me siento un poquito más comprometido de contar esto. Pero siempre digo que nosotros somos diferentes en esto. A mí el cansancio me limita. Cuando tengo sueño ya no quiero saber nada. Y cuando tengo sueño a veces ya ni quiero comer, quiero dormir nomás. Sin embargo, ella es diferente. Ella cuando tiene hambre no quiere saber nada. Y si tiene hambre probablemente no va a dormir. Muchos de ustedes quizás estén en mi equipo o en su equipo. Vamos a ver quién. Pero hay algunos que dicen, yo tengo tanto sueño y ya ni quiero comer. Y otros que van a decir, tengo tanta hambre que no puedo dormir de tanta hambre que tengo. En lo espiritual sucede esto último. En lo espiritual, el hambre es capaz de vencer el cansancio. Y ese es el tema nuestro en esta noche. El hambre que vence al cansancio. Vivimos en un tiempo en donde decimos constantemente, estamos agotados, cansados, estresados. Pero cuando hay hambre espiritual, hambre de recibir la palabra de Dios, hambre de confesar su nombre, hambre de tener comunión, el Hijo de Dios busca alimentarse a pesar del cansancio, y al alimentarse vence ese cansancio. Y el lugar central de este alimento, como veremos, es la adoración congregacional. Vamos a ver hoy un texto muy interesante en Hechos capítulo 20, así que si tienen sus Biblias pueden abrirla. Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Y en este texto vamos a encontrar 3 elementos de nuestra adoración congregacional que son vitales para nuestra nutrición espiritual. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé hambre de estas cosas. Porque mientras buscamos saciar esa hambre espiritual es también cuando vamos a poder vencer la carga, el peso del cansancio de nuestros días. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Esta es la historia de la iglesia en Troas, la ciudad de Troas. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. A veces se usa este texto para indicar el peligro de una predicación larga. Puede matarle a alguien, dice, ¿verdad? Si demasiado tiempo alargás, demasiado tiempo hablas, quién sabe, alguien puede caer ahí. Y si no tenés la capacidad, como Pablo, de levantarle al muerto, entonces vas a estar en problemas. Pero este texto en realidad apunta hacia otra dirección. Vamos a ver, como le estaba diciendo, 3 elementos de la adoración congregacional que son vitales para nuestra nutrición. Pero antes quiero repasar rápidamente el contexto de este texto. La iglesia que estaba en Troas. Troas era un importante puerto marítimo de Asia Menor, en la costa del mar Egeo, centro de comunicaciones entre Europa y Asia Menor. Fundada por los griegos en honor a la famosa ciudad Troya de la literatura griega. Escondía una rica historia. Y vino a ser una colonia romana bajo el emperador Augusto. Aquí fue donde Pablo recibió la visión del varón macedonio, en donde él entendió, el Señor quiere que yo pase a Europa, y fue directamente la primera ciudad donde él pasó a Europa fue la ciudad de Filipos. La gente de Troas vivía bajo el agitado ritmo de la ciudad. Probablemente muchos de los creyentes eran de clase obrera. Y algo que tenemos que considerar, en aquella época no tenían un día libre específico.
trabajaban probablemente todo el día y lo más probable es que esta gente tuvo que enganchar esta reunión de la que hemos leído después de su día laboral. Sé que muchos aquí quizás se sientan identificados con los de Troas, porque dicen, sí, tengo una carga pesada de la semana y estoy aquí reunido para escuchar la palabra del Señor. Si los de Berea eran los cautos y analíticos, los de Troas eran aquellos trabajadores, los que en medio de todas sus actividades buscaban escuchar de Dios y del Evangelio. Lo único que podía vencer el cansancio de su agitada vida era el hambre de recibir aquello que venía de Dios. Así que vamos a ver entonces qué es aquello que llevaba a esta gente, a pesar de tener un día tan agitado, a ir a una reunión, escuchar probablemente por 5 horas a alguien y continuar esto hasta el alba, sabiendo que tenían que enganchar sus actividades otra vez ese mismo día. El hambre que tenía esta gente de recibir algo de Dios fue capaz de vencer el cansancio que quizás estaban acumulando. Así que vamos a ver en primer lugar uno de los elementos de la adoración congregacional. El primer punto es la reunión. Nos juntamos para reunirnos y el texto decía el primer día de la semana, reunidos. Esta palabra reunidos es una palabra muy interesante. Se traduce del vocablo griego sinagogos, que también significa sinagoga, que era el lugar de reunión de los judíos y en esencia simplemente significa juntarse, congregarse, reunirse. Literalmente el primer día de la semana es el día después del sábado, el día después del sábado. Esto podía ser la noche del sábado, si es que Lucas, que es quien escribe esto, estaba pensando en el tiempo judío. Ellos consideraban cuando cae el sol, termina el día anterior, comienza el día siguiente, o podía ser la noche del domingo, si es que tenía en cuenta el tiempo romano en muchas regiones del Imperio Romano, que como hoy comenzaba el día normalmente a la medianoche. Lo que estamos seguros es que fue de noche. Y se nos dice que Pablo habló hasta la medianoche. Ahora estamos 8 menos 5. Pablo probablemente comenzó a hablar a las 7. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo voy a hablar ahora hasta la medianoche, mis hermanos. Eso es lo que el texto nos dice. Así que tiene sentido que ellos se hayan reunido de noche, porque en el Imperio Romano, como le estaba diciendo, no había día libre. Hoy nosotros tenemos el domingo, es un día libre en todos los negocios, los comercios, etcétera, por lo menos la mayoría de ellos. Sí tenía muchos feriados, pero no un día libre específico. Es decir, que la gente se reunía después del día laboral. Y esto explica de alguna manera también lo que sucedía en una ciudad como Corinto, por ejemplo, donde tuvieron problemas. El apóstol Pablo les exhorta cuando le escribe una carta. ¿Por qué? Porque había hermanos que se juntaban primero, comían todo, bebían. Ellos se juntaban para celebrar la comunión, la cena del Señor. Se juntaba un grupo primero, después venía el otro grupo, ellos ya habían comido todo. Muchos comentaristas dicen, probablemente estos que se juntaban primero eran aquellas personas más pudientes dentro de la iglesia, que no querían esperar a los demás hermanos obreros que no podían salir nomás de su trabajo, no podían dejar nomás sus actividades. Entonces Pablo les reprende grandemente porque ellos estaban haciendo esto y decía, ustedes no están discerniendo el cuerpo del Señor al hacer esto. Recordemos entonces, el momento de juntarse era después del día laboral. Hagámonos esta imagen. Día laboral, arduo, mucho quizás trabajo duro. Podemos imaginarnos nuestro lunes tenemos ahí empezamos la semana. ¿Qué motivación tendríamos a la noche para juntarnos? Pero estos hermanos estuvieron allí porque tenían hambre de recibir algo de Dios. Pero hablemos un poco de qué hace que el cristiano necesite tanto la reunión, esto que estamos haciendo ahora, congregarnos. Cuando nos congregamos,
nosotros nos congregamos en primer lugar para servir. En estos últimos tiempos en la iglesia se puso de moda una palabra que describe el propósito de ir y congregarse, que es ser ministrado. Algunos de ustedes habrán escuchado, yo me voy para ser ministrado. Y la palabra ministrar significa simplemente servir. Y es interesante que muchos de nosotros por mucho tiempo hemos tenido esta imagen de lo que es la reunión. Vamos para ser servidos, para recibir algo, para ser ministrado de la alabanza, para ser ministrado por el mensaje. Y eso es un producto, es cierto, pero esencialmente, hermano, nosotros nos juntamos para servir a nuestro Dios. El propósito de nuestra reunión no es ser ministrados, nos juntamos para ministrar a nuestro Dios. Servirle a Él con lo que tenemos, con nuestros dones, con nuestras voces, con nuestro ser. En segundo lugar, nos juntamos para confesar el nombre de Dios. Cuando leemos juntos alguna porción de la palabra, estamos confesando el nombre de nuestro Dios. Cuando cantamos, estamos confesando el grandioso nombre de nuestro Dios. Es por eso que no podemos decir cuando escuchamos, y con el equipo de adoración siempre se trabaja en buscar canciones que todos podamos cantar, porque el propósito de la adoración es que a una voz exaltemos el nombre de nuestro Dios y confesemos su nombre. Así que no podemos decir, esta canción me gusta, lo canto, esta canción no, no sé. El propósito de juntarnos es que a una voz elevemos y confesemos el nombre de nuestro Dios. Nos juntamos para orar unos por otros y nos juntamos para dar testimonio. A veces nosotros los pastores somos un poco duros con los hermanos, ¿verdad? Y decimos, ¿en qué estás sirviendo? ¿Por qué no estás sirviendo? Hay algo que tienes que hacer en la iglesia. Y es cierto, el Señor nos da dones para servir. Y hay etapas en la vida en donde quizás podemos estar sirviendo con mucho tiempo, otros con menos tiempo. Pero recordemos algo, hermanos, el mismo hecho de juntarnos para alabar a nuestro Dios ya es un testimonio. El mismo hecho de que estemos hoy congregados, que quizás nuestras casas estén vacías, es un testimonio. Esas casas vacías porque hemos venido a la casa del Señor, es un testimonio para nuestro barrio de que alguien ha respondido al llamado del Señor y ha elegido hacer lo mejor que podía hacer, venir a alabar a Dios como una voz. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 leemos este texto bastante conocido. Considerémonos unos a otros, dice la palabra, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La costumbre de dejar de congregarse, como vemos aquí, es muy antigua. Pero no nos dejemos engañar ni caigamos en esta trampa, hermano. Congregarnos, reunirnos, es vital para nuestra salud espiritual. Y es el camino para un descanso integral y pleno. La trampa es la siguiente. Quiero buscar una actividad que me desestrese y hay veces que queremos dejar de lado nuestra congregación, nuestra adoración congregacional, Y es ahí mismo donde el Señor quiere darnos ese descanso y esa renovación. No caigamos en esa trampa. Un segundo elemento de la adoración congregacional, la instrucción. El texto decía, el primer día de la semana, reunidos los discípulos. La misma palabra discípulo indica a un estudiante, a alguien que está en el proceso de aprendizaje, que está siendo formado, instruido. Parte esencial del día de reposo era estudiar la ley y los profetas, y la iglesia continuó esa costumbre. En Troas tenían en esta oportunidad un invitado muy especial, el apóstol Pablo. Hagámonos otra vez esta imagen. Cansado después de un día, tal vez de una semana ardua, escuchar por más de 5 horas hablar al apóstol. En una oportunidad, recuerdo muy bien, estaba en un campamento de jóvenes, yo participando en ese campamento, pero siempre menciono que es muy difícil si te toca llevar el mensaje o predicar en un campamento para jóvenes, porque normalmente los campamentos
el culto ya es medio tarde, 8, 9, la alabanza es larga y cuando vos tenés que pasar ahí enfrente para dar el mensaje ya es medio las 10 y tenés que levantarle a los muertos prácticamente ahí, ¿verdad? Tenés que hacer una coreografía primero, bueno, para despertarle, porque los jóvenes están ahí ya cabeceando. Y recuerdo en esta oportunidad, un joven estaba completamente rendido, ¿sí? Ya ni cabeceaba, estaba ahí. Y el predicador estaba hablando, y ya terminando el mensaje, él hace un llamado y comienza a hablar fuerte y hace un llamado a aquellos que quieran pasar al frente para demostrar su consagración al Señor o reconsagración. Y habla fuerte y entonces este joven, de tan fuerte que habló el predicador en ese momento, se despierta con todo, pero lo interesante es que él inmediatamente pasó al frente también. Es decir, que estaba escuchando aún cuando estaba dormido, parece de forma inconsciente, y el llamado le llegó. Algo similar ocurrió con el joven Eutico en Troas. Se nos dice que él estaba en el aposento alto, tercer piso, había lámparas que probablemente producían mucho humo. Algunos comentaristas dicen, quizás esto ayudó a que él se desgaste aún más. Estaba en la ventana, probablemente el mejor lugar porque podía respirar un poquito mejor. Pero lo más sencillo es pensar que este joven estaba agotado. Y podemos decir, entendemos que haya estado agotado porque por 5 horas mínimo ya estaba escuchándole al apóstol Pablo. Ya estaban cerca de la medianoche y le venció el sueño y no cayó de la silla nomás, sino que cayó del tercer piso y se lo levantaron muerto. El cansancio era real, pero el hambre era más fuerte. Ya volveremos a tratar acerca de Eutico. Ahora nada más repetiré qué grande era el hambre de estos hermanos por ser instruidos por la palabra de Dios. Normalmente nosotros leemos este pasaje y decimos, pobre gente que tenía que escucharle al apóstol tanto tiempo. Pero en realidad yo creo que la cosa es totalmente lo contrario. Nosotros tenemos que decir, pobre apóstol Pablo, que esta gente no le iba a soltar porque ellos querían quitar el último jugo de lo que podían porque querían ser instruidos por la palabra de Dios. Este era el carácter de los de Troas. Pobre el apóstol Pablo, que no le iban a soltar porque él ya tenía que irse, estaba medio apurado y no le iban a soltar porque ellos querían ser instruidos por la palabra de Dios. La Biblia nos llama a buscar instrucción en todo tiempo, pero la instrucción durante el día apartado para la adoración congregacional es especial. No venimos solamente a dar, sino a ser alimentados por la palabra. Y el mismo acto de ser instruidos forma parte de nuestra adoración. Y el Espíritu Santo de Dios está obrando para iluminar nuestras mentes y corazones, para que la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Hay un pasaje en Nehemías que relata que desde un púlpito de madera el sacerdote Esdras comenzó a proclamar y explicar la palabra de Dios al pueblo, y el pueblo, de tan emocionado que estaba, comenzó a llorar hasta el punto que los levitas y todos los líderes tenían que consolarles. La palabra de Dios produjo este efecto en ellos. Y en Nehemías 8, 11 al 12 leemos cómo termina esta parte de la historia. Dice el texto, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La palabra de Dios comprendida produjo gozo en estas personas. La trampa es sacrificar este tiempo en donde recibimos instrucción. Pero en realidad, cuando somos alimentados por la palabra y satisfacemos esa hambre que tenemos de Él, es que ahí vamos a encontrar esa fortaleza y esa renovación para enfrentar nuestro día a día cargado. Irnos cada domingo que apartamos para el Señor con gozo, porque hemos sido instruidos por la palabra de Dios. Y vamos a ver un último elemento de la adoración congregacional, la comunión. Decía el texto, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Partir el pan era la manera de describir lo que hoy nosotros llamamos
el tiempo de comunión o la Santa Cena, la Cena del Señor, que en los primeros tiempos era más una comida compartida con un significado espiritual. Esta ordenanza del Señor cumple el propósito de ser un recordatorio, recordarnos que el Señor ha hecho por nosotros, pero también es una señal de nuestra unidad. Hermanos, nosotros somos imperfectos, somos diferentes, fallamos y nos fallamos unos a otros. A veces nos herimos unos a otros dentro de la iglesia. Pero en la cena del Señor damos testimonio de la comunión perfecta que un día compartiremos en el reino de Dios. Cuando nos juntamos para partir el pan, estamos diciendo, un día nuestra comunión va a ser perfecta. Un día, ese día glorioso, cuando venga el Señor, participaremos de su mesa y tendremos esa perfecta comunión en Él. En Hechos se nos dice que Pablo estaba un poco apurado en su visita a Troas porque quería estar para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Pero se quedó 7 días en Troas, justamente porque deseaba quedarse hasta partir el pan con los hermanos. Y ahí fue donde ocurrió la tragedia de este joven. Cayó y lo levantaron muerto. Pablo descendió y se echó sobre él y dijo finalmente, no os alarméis, pues está vivo. Imagínense esta circunstancia. Nosotros podríamos decir, cae este pobre joven y vamos a decir, basta, acá esta es la señal de que tenemos que terminar. Y Pucuma Pablo, demasiado ya, por favor, vamos a cortar acá por lo sano, no queremos que se caiga alguien más, ¿verdad? Vamos a terminar, vamos a hacer rápido lo que tenemos que hacer y vamos a nuestra casa, vamos a ver si duermo por lo menos 4 horas, pues mañana me tengo que levantar otra vez. Hoy estuve trabajando, te escuché, Pablo, 5 horas, mañana tengo que seguir, vamos a cortar. Pero ¿qué pasó? Pablo interrumpió la reunión y buscó a Eudio, porque él también tenía que participar para partir en la partición del pan. El hambre por la comunión era tal que esa interrupción duró solamente un momento. En nuestra participación de la Santa Cena repetimos lo mismo que el Señor hizo con sus discípulos. Participamos de su mesa. Y esto es un anticipo de lo que viviremos cuando Él vuelva. Y esto es parte vital, hermanos, de nuestra nutrición espiritual. Conclusión, uno podría decir, ¿qué pasó? Cualquiera de nosotros pensaría, ahí termina la historia. Casi se murió alguien, hubo un milagro aparentemente, volvió a la vida, pero ya esto es señal, vamos a terminar acá. ¿Qué pasó? En el versículo 11 leemos lo que ocurrió. Después de haber subido y partido el pan y comido, ¿terminó ahí la reunión? ¿No? Dice, habló largamente hasta el alba, hasta el amanecer, y así salió. Continuaron la reunión. El cansancio ciertamente ejerce su influencia. Pudo interrumpir la reunión, pero el hambre era mayor y continuaron hasta el alba. Pobre Pablo, que esta gente no le iba a soltar, porque ellos querían recibir del Señor. Siguieron hasta el alba, hasta lo último que podían tenerle a Pablo y recibir de parte del Señor. El día continuaba, debían volver a sus labores, pero estaban satisfechos del pan de vida. Hermanos, podemos tener interrupciones en nuestras vidas, e interrupciones justificadas. Tal vez la enfermedad, tal vez el dolor, tal vez una circunstancia económica, una circunstancia laboral, tal vez el tener hijos pequeños cambia tu circunstancia. Uno puede tener la rutina de asistir a la adoración congregacional siempre. Pueden haber interrupciones, pero roguemos al Señor que nos siga dando esa hambre de adorar con su pueblo y que corte esa interrupción para que nosotros podamos seguir alimentándonos de Él. Recordemos, reunirnos es servir. Nos reunimos para servir, para ministrar al Señor. Confesar su nombre es dar testimonio. El mismo hecho de que hayamos venido aquí quiere decir que hemos elegido la mejor porción, lo mejor que podíamos hacer, y estamos dando testimonio.
de que a pesar de que muchos consideran cualquier otra actividad como mejor de lo que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos dando un testimonio de que no hay nada mejor que venir a adorar el nombre de nuestro Dios. Parte de nuestra adoración es recibir instrucción. Es lo que Dios quiere que hagamos cuando nos reunimos. Finalmente, nuestra adoración incluye la comunión. Cuando partimos el pan, vivimos aquello que los primeros discípulos vivieron. Participamos de la comunión con nuestro Señor en vista a ese día glorioso cuando Él venga, en donde nuestra comunión va a ser perfecta. Hermanos, quizás por muchos motivos puedes decir: estoy cansado, estoy agotado, estoy cargado. Quizás tenés mucha razón, pero no caigas en la trampa de querer sacrificar este tiempo de adoración congregacional. Sí puedes hacerlo, porque como vimos, pueden haber interrupciones muy reales en nuestras vidas, pero que el Señor nos dé esa hambre para volver a buscar este tiempo y alimentarnos, porque es cuando recibimos esto que vamos a encontrar la fortaleza para enfrentar nuestra semana y tener victoria en el Señor al enfrentar la carga de nuestro día a día y todas las cosas que vivimos. Así que hoy, hermano, dale gracias al Señor porque puedes participar de este día consagrado al Señor y de este tiempo de adoración en donde juntos hemos alabado y seguiremos alabando al Señor. Hemos sido instruidos por su palabra y podemos decir que tenemos comunión unos con otros. Hemos elegido la mejor parte. Que el Señor renueve nuestras fuerzas. Antes de seguir alabando a nuestro Dios, ponemos de pie y vamos a orar y pedir que el Señor pueda traer renovación y podamos enfrentar nuestra semana con gozo, mis queridos hermanos. Que nuestro rostro irradie el gozo de haber sido alimentados por la palabra de Dios, de haber apartado este tiempo para alabar su nombre. Y vamos a despedirnos cantando con fuerza y con gozo y vamos a decirle al Señor en este momento: gracias te damos, Señor. Estamos aquí en tu presencia y queremos pedirte, Señor, que renueves nuestras fuerzas en ti y que con gozo enfrentemos nuestras semanas, Señor. Queremos sentir tu mano sosteniéndonos y levantándonos, Señor, porque hoy hemos apartado este momento para alabarte a ti. Queremos seguir alabándote a ti siempre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, sobre todo nombre. Amén. Hay veces que vivimos con esta actitud. Puede ser que haya un Dios en los cielos y dejamos ver que en nuestro corazón hay duda. Y dice la palabra del Señor que el que ora así no espere recibir nada del Señor, porque si oramos hemos de creer que Dios es, y no solamente que Él está y que existe, sino que es galardonador de los que le buscan.